Cuba regresa esta noche. Cuando se escribe un texto, conduce por supuesto a que la persona que lo lee lo interprete. De acuerdo a sus vivencias, a sus experiencias, de acuerdo a su visión del mundo, usted comprenda lo que se escribió. Dicho de otra manera, claras que estén escritas las cosas, puede ocurrir que las interpretemos de forma diferente. Pero, ¿y si lo escrito es una ley? ¿Y si la interpretamos en favor de lo que queremos y no tomamos en cuenta nada más? Bueno, ¿qué es eso más que hay que tomar en cuenta a la hora de interpretar una ley? Por cierto, la Constitución. De eso hablaremos. Constitución e interpretación, límites, derechos, garantías. Comenzamos. Buenas noches. En esta misma sala, donde se discutió largamente hasta su aprobación en la Constitución de la República de 2019, no puedo de referirme a los intentos sutiles o desembosados con que los adversarios de la revolución, muchos de los cuales atacaron el proceso que condujo a su aprobación, hoy pretenden servirse de los derechos que otorga para destruir la obra que esa propia Constitución defiende y protege. Así es, escuchamos al primer secretario del Comité Central del Partido, presidente de la República, hace algunas jornadas en la Asamblea Nacional, pero comenzaba con la idea de interpretar lo que leemos, y si lo que leemos es precisamente una ley, y si se trata de la ley de leyes, ¿qué más hay que tener en cuenta? Me decía un colega hace unos minutos antes de empezar, estás volviendo a hablar de algo que hace años estuvieron ustedes en el programa durante mucho tiempo explicando. Esta Constitución nació precisamente al calor de un debate popular, una interesantísima expresión a través de los medios Pero es verdad también que ha nacido la Constitución, es letra viva, y en su interpretación, en su aplicación, van surgiendo necesidades, y es por eso que hemos invitado al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, doctor José Luis Toledo Santander, una vez más con nosotros. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos hablado de todo esto, es verdad, pero la Constitución, tal vez cuando la estábamos haciendo, estábamos construyéndola, yo creo que ahora seguimos construyéndola sobre la base de su aplicación en la vida de las personas. Voy al grano. Si yo quiero manifestarme para ir en contra del sistema que establece la Constitución, para derribar el sistema, porque manifestarme es un derecho que está consagrado aquí, legal que yo lo haga, que yo pretenda hacerlo. Bueno, lo primero que tenemos que tener presente es que la Constitución no se puede desnaturalizar mediante su interpretación. Hay reglas generales para interpretar las normas, son las llamadas reglas de Savigny. Pero la Constitución se interpreta con un plus, además de esas normas. Hay una serie de principios que la informan. Y uno de ellos es el principio de unidad de la Constitución. O sea, usted no puede interpretar las normas que integren la Constitución desmembrando la unidad de la Constitución. Si la Constitución establece como principio cardinal de su fundamento el carácter irrevocable del socialismo, no puede ser lícito que usted utilice ninguna de las normas que integran la Constitución para ir en contra de ese principio. Pero además, algo que es muy importante de uno valorar, el tema que tú acabas de abordar, que es la ilicitud o no del bien. El propio artículo de la Constitución que va a regular el tema de la manifestación. Sí, vamos a verlo. Se trata del artículo 56. 56, voy a citar. Dice, los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, destaco esto, fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y al acatamiento de las preceptivas establecidas por la ley. Luego entonces, ese artículo 56 va a establecer un marco para que se desarrolle esta reunión o manifestación. Primera, el respeto al orden público. Segundo, su carácter lícito. Y tercera, que sea conforme a la ley. Vamos a ir uno a uno con esos conceptos, profesor. Claro. Voy primero a referirme
al respeto al orden público. Voy a respetar ahí el aspecto del orden público. Sí. Yo busqué aquí, porque siempre oímos hablar del orden público y pensamos en el orden público como un tema referente a no hacer bulla en la calle, a no... Eso es lo que se da en una restricción o el sentido negativo de la interpretación del principio de orden público. ¿Qué es orden público? Y lo busqué, dice, es el conjunto de principios e instituciones que se consideran fundamentales en la organización social de un país y que inspiran su ordenamiento jurídico. Sin embargo, en esta amplia definición caben toda clase de fenómenos jurídicos, principios generales del derecho, la constitución política de cada estado, la costumbre jurídica, etc. Luego entonces, orden público no es solamente ir a la calle a hacer bulla. Orden público es respetar el orden que se establece en todos estos elementos que yo acabo de referir. Y una interpretación restrictiva en sentido negativo es pensar que orden público es únicamente la alteración del orden. No, es mucho más que eso. Es respetar la Constitución, es respetar el ordenamiento jurídico vigente en el país, es respetar la costumbre, etcétera, etcétera. Luego entonces, vamos al segundo elemento que nosotros estamos viendo en este aspecto que acabo de decir. Artículo 56. Exacto. Primero, orden público. Orden público. Vamos a ver ahora el fin. ¿Qué fin tienen estas manifestaciones que se están convocando? ¿Qué fin persiguen? Yo digo que hay un fin dual. Hay un fin que se explicita por este agrupamiento que la convoca y que lo hace en otros momentos, y otro que lo utiliza para convocar este acto. Habla de los presos, libertad de presos, sistema de cambios económicos, etcétera, etcétera. Pero yo busqué una entrevista que le hicieron a uno de los coordinadores de este grupo, que se llama Leonardo Fernández Otaño. Y en una pregunta que le hacen en un grupo que hay, en un espacio que hay, que sale en las redes, que se llama El Toque, el 22 de octubre de este año, Sí. le hacen una extensa entrevista en la que él explica detalladamente en qué consiste este agrupamiento. Y hay una última pregunta que le hacen muy directa y muy precisa. Dice, la pregunta número 9, dice, ¿desea derrocar al gobierno cubano? Le pregunta con él, ¿desea derrocar al gobierno cubano? O sea, con la manifestación. No, con lo que persigue que persigue, entre otras cosas, convocar esta manifestación. Sí. No es lo único que Sí, persigue. estamos hablando del agrupamiento. Sí. Claro, que es el que convoca. Porque esta manifestación, a la cual después podremos referirnos más en detalle, busca, entre otras cosas, los fines de este agrupamiento. Y ahí le preguntan, ¿desea derrocar al gobierno cubano? Y él le contesta, más que derrocar al gobierno cubano, fíjate, no hay una negativa, no, nosotros no pensamos, no, más que derrocar al gobierno cubano, Archipiélago desea un nuevo consenso social que se lleve a plebiscito, que se base en una tripartición de poderes. Que se base en una tripartición de poderes, después voy a decir por qué, y se establezca un Estado de Derecho. Busca también la liberación de los presos políticos y la reconstrucción del país. O sea que está claro, él no dice en ningún momento, no quiero derrocar al gobierno, dice eso y mucho más. Y quiero además la tripartición de poder. Si la Constitución de la República está diciendo que su principio básico es la unidad del poder, ejercida directamente por el pueblo o por medio de las asambleas del poder popular o los órganos que estos derivan, y usted está diciendo que quiere establecer un orden distinto a esta concepción que tiene la Constitución que usted está diciendo, que esta Constitución la quiere echar abajo. Porque si esta busca la unidad del poder y usted está buscando otra que dice la tripartición de poderes, esta no es la que a usted le gusta. Esta no es la que usted está buscando. Está, entre otras cosas, derrocando el orden constitucional del país. Pero lo que pasa es que están haciéndolo desde la interpretación de algo que está escrito también en ella. Claro, pero cuando ¿Dónde está el problema? Cuando usted utiliza la norma constitucional con un fin ilícito,
el acto que usted se deriva de ella es ilícito, porque fíjate cómo dice el artículo 56, con fines lícitos. Y si usted está pretendiendo derrocar al gobierno y cambiar la Constitución, el fin dejó de ser lícito. Y entonces hay que tener claro que cuando los motivos que existen suficientes y debidamente fundados, como son los que hablamos hoy aquí, tú mismo has expuesto en programas anteriores, manifiesto del apoyo que está brindando a estos actos el gobierno de los Estados Unidos, de proverbiar conocimiento de que desea derrocar la revolución y el orden institucional, son razones válidas, objetivas y razonables para darle a esta actividad de este agrupamiento el carácter ilícito en su actuación. Llámese la convocatoria de una manifestación o llámese cualquier otro acto que desea desarrollar. Y hay un magistrado del Tribunal Supremo que dijo una cosa del Tribunal Supremo Español, que lo copié, que dice muy interesante, dice, la extralimitación de los fines en el ejercicio del derecho de manifestación sitúa al participante en una concentración al margen del derecho de manifestación. La protección de este derecho requiere ser tutelado cuando se menoscaba, pero también exige que los derechos jurídicos reaccionen contra aquellas actuaciones que, tendiendo a ampararse en tal derecho, lo que en realidad pretende es actos ilícitos como impune. O sea, creo que son elementos suficientes. Actos ilícitos De manera impune. O sea, tú pretendes arropar del manto constitucional para cometer los actos contra la propia Constitución y quedarte impune porque tú estás ejerciendo un derecho que la Constitución te reconoce. Pero ese derecho tú lo estás violando. Ese derecho te establece como principio esencial que el fin sea lícito. Y el fin que usted está utilizando es un fin ilícito, porque la realidad de sus actos van encaminadas, y lo digo, no lo digo yo, lo dice este señor, a más que derrocar al gobierno, además cambiar el orden constitucional. ¿Y si esto ocurre con otros derechos? Estamos hablando ahora de este, pero pudiéramos estar hablando de otros. No quiero poner ejemplos porque son muchos derechos. Cualquier derecho que usted lo utilice con un fin ilícito para ir en contra del orden constitucional no puede tener validez legal. Porque la Constitución no puede amparar los actos que se manifiesten contra ella misma. Es que son muchos derechos. Mañana yo puedo venir a mencionar otro. No, es que la Constitución nuestra, recién aprobada del 2019, uno de los signos que va a tener característicos va a ser la gran protección que le da a los derechos. Pero esos derechos hay que ejercerlos dentro de un marco de legalidad y respeto al propio orden constitucional que la Constitución establece, porque por ese principio que hablé de la unidad de la Constitución y de la ponderación de bienes que la misma establece, usted no puede establecer un bien constitucional en supremacía sobre otro. Entonces usted no puede decir, yo voy a hacer una manifestación contra el orden social establecido, derrocar, pidiendo que se cambie la Constitución, pidiendo que se cambie el sistema socioeconómico que forma y que eso sea lícito. Por el principio de ponderación de bienes y de unidad práctica de la Constitución, de tener legalidad, la Constitución no puede amparar actos que vayan contra ella misma. Es como si usted mañana roba un banco y usted dice, no, yo no vine a robar el banco para llevarme el dinero, yo lo hice porque estoy en contra de que no me quisieron firmar un contrato. Ah, entonces eso no es robar, eso es que usted estaba el banco no quiso firmar con usted un contrato y usted como eso se metió en la bóveda y se llevó el dinero. Eso no es ilícito. Entonces se trata de actos similares, usted no puede ejercer. Y entonces yo creo que no podemos dejarnos caer en la trampa de que el derecho, estos son derechos que se ejercen por sí mismos. Sin necesidad de una autorización, sin necesidad porque son derechos de la persona, derechos o derechos políticos, como en este caso. No, el derecho sí se reconoce, se establece, el Estado lo protege, pero tiene que tener una licitud lo que tú persigues con ese bien, con ese acto.
No puede ser que tú cometas actos ilícitos y te quieras amparar en el marco constitucional. Hay países que en sentido general, casi todas las constituciones que establecen y reconocen expresamente los derechos, en este caso del derecho de reunión y manifestación, lo hacen depender de la licitud y del respeto al orden público, en sentido general. Es como está formulado en la Constitución. Y hay países que tienen además leyes muy draconianas contra la alteración del orden público. Por ejemplo, en estos mismos momentos en España hay una gran discusión con la Ley de Seguridad Nacional que establece allí sanciones muy fuertes cuando se ejercen actos ilícitos dentro de la manifestación. Incluso en estos mismos momentos hay una gran lucha para modificarla porque esa ley se estableció siendo presidente el Partido Popular. Tengo varias preguntas. La primera, ya sabemos que en la formulación que se hizo de lo que llamaron notificación a las autoridades, eso es muy interesante también, que el ciudadano fue quien notificó, los ciudadanos notificaron a las autoridades. Se negó, es decir, se dijo no por los motivos que usted está explicando. Pero después, días posteriores, hubo también una señal importante de la Fiscalía General de la República, digamos, reiterando la postura de las asambleas del Poder Popular y además marcando que se podían cometer determinados delitos. De la legalidad tanto de las respuestas de las asambleas municipales como del apercibimiento de la Fiscalía. En unos sitios enemigos se habló de posible venganza de la Fiscalía, que se estaba aplicando una amenaza. ¿Cómo interpretar cuando desde la posición de la Fiscalía se estaba hablando de un acto de prevención, un acto de evitar con esta advertencia, con este apercibimiento, que definitivamente se cometiera el acto ilícito que ya se había negado antes? Mira, en la forma de actuación de las autoridades que tienen bajo su responsabilidad el mantenimiento de este orden público al que me he referido, de esta acepción amplia del orden público a la cual me he referido, que es la que el Estado le brinda una consecuente protección, hay dos formas de enfrentarlo en los países. Hay países con posiciones menos democráticas que hacen una reacción, una actividad reactiva frente al hecho delictivo. Y lo vemos en este continente, donde raro es el día, usted no ve manifestaciones apaleadas, personas con ojos sacados por las balas de goma, impactadas por bombas de gases lacrimógenos, camiones con chorros de sustancias químicas, etcétera, etcétera, etcétera. Que por cierto, no los condena, ni nadie se preocupa por eso. Es una acción reactiva. Hay otra forma de acción de los pueblos y de los gobiernos que se ajustan más a un sistema de seguridad más democrático. Es buscar la prevención y es buscar la colaboración ciudadana en su actuación como representante del Estado para evitar la perpetración del delito. Y esa ha sido la actuación de la Fiscalía. O sea, la Fiscalía ha actuado de manera preventiva y en esa convocatoria a esta colaboración que se ha pedido de estos ciudadanos, de hacerlos razonar el ilícito en que están incurriendo y previendo tener que entonces acudir a expresiones más punitivas del ejercicio de la reacción del Estado. Un principio que caracteriza el ordenamiento penal nuestro, que ha sido promulgado y preceptuado en leyes que acabamos de aprobar recientemente en la Asamblea Nacional, donde se han aprobado 4 importantes leyes que refuerzan el Estado de Derecho en el país y a reforzar el Estado de Derecho, la protección a los derechos humanos, es utilizar el derecho penal, como los juristas damos a llamar, última ratio, es decir, última razón, última reacción. Es como la última solución. Pero para usted no llegar a esa solución, usted tiene que tomar medidas de carácter preventivo. Otras previas. Y una carácter de este preventivo es la que utilizó la Fiscalía, que además está en pleno ejercicio de la ley. Puede hacerlo legalmente. Está amparada para hacerlo. Toda autoridad actúa con un margen de prevención.
Llamó a estos ciudadanos y le dije, mira, hay esto es ilícito. Y las consecuencias jurídicas son estas, no las inventó la Fiscalía, están ahí en el ordenamiento legal vigente. Es decir, es una actividad de evitar males mayores que se puedan suscitar. Las constituciones tienen métodos para que usted pueda derrocar el sistema que ellas mismas están regulando. Conversaba con usted el otro día y me recordaba una anécdota cuando un visitante aquí en el país que alguien le preguntó sobre eso. Comparta conmigo eso, por favor. Yo tuve la oportunidad de intercambiar cuando estuvo en este país el presidente Jimmy Carter. En aquellos momentos yo me desempeñaba como decano de la Facultad de Derecho y en una actividad que se dio en el aula magna de la Universidad de La Habana, en que fue a impartir una conferencia magistral, tuve la oportunidad de compartir. Y le hice una pregunta. Le dije, presidente, ¿puede un grupo de ciudadanos de un país promover un punto de reforma constitucional que dé al traste con esa constitución? Y no dudó en 2 minutos en decirme, sin lugar a dudas que no. Porque además le dije, ¿en su país podrían hacerlo? Me dijo, sin lugar a dudas. Porque es que es lógico. Es que es lógico. La Constitución tiene mecanismos de reforma. Oposición a su funcionamiento. Por ahí podemos ver el artículo, mostrarlo, el artículo 228, que establece, de hecho, un mecanismo reforzado para determinadas cuestiones de la Constitución. Claro, pero si la reforma de la Constitución se refiere a la integración, las funciones de la Asamblea o del Consejo de Estado, las atribuciones o el periodo, lo estoy viendo aquí, sí. Del mandato del presidente de la República, derechos, deberes y garantías consagrados en la Constitución, se requiere además de todo el proceso que ella establece, de una discusión en la Asamblea, etcétera, etcétera, la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los electores en referendo convocado a tales efectos. Pero tú te verás en el artículo 228 que en ningún momento dice el cambio del sistema político, económico y social. Fíjate, no lo dice. No, no lo dice. Es que no lo puede decir. Porque está el 229. Pues. Claro, ¿qué dice? Vamos a ver el 229. Vamos a verlo. Y está estableciendo claramente el carácter irrevocable del socialismo. Ahí lo tiene. Entonces, el sistema... Yo creo que es bueno recordar. Primero porque hay muchos muchachos jóvenes, mucha gente joven. Una vez yo en la universidad le hablaba a los muchachos y le decía, bueno, porque ustedes se acuerdan cuando giró, y se me pararon varios alumnos y me dijeron, profe, cuando... Es verdad, uno a veces habla consabido de que las demás personas se mueven en el mismo movimiento generacional nuestro, y no es así. Y yo creo que es bueno recordar cómo surgió el socialismo. Eso no fue idea de que 4 personas se sentaron en una mesa y lo escribieron ahí. No. Eso fue un amplísimo movimiento plebiscitario en el país en el 2002, en el que millones de personas con su firma, con su voto, pidieron establecer en la Constitución la irrevocabilidad del socialismo como sistema político y social del país. Y así apareció eso en la Constitución del 76, en la última reforma que se le hizo en el 2002. La Constitución del 2019 lo que hizo fue retomarlo e incorporar aquello que había sido expresión de voluntad de pueblo, que apareciera en el texto constitucional. Y aquí volvió a ser expresión cuando la Constitución es refrendada. Claro, después va el proceso primero de consulta. Está claro. Primero de consulta. Y después el referendo constitucional. Y una vez más el pueblo ratifica el voto directo, universal, libre, directo y secreto, que este principio aparezca en la Constitución. Los demás que la misma la conforman. Es decir, hay una voluntad de pueblo ahí expresado. Ese es ejercicio del poder soberano de la nación. Ahora, yo no quería dejar de decir algo, Humberto. No sé si tú irás a pasar a otras cosas. Yo te decía que para hacer una restricción del derecho de manifestación, tienen que haber causas válidas, objetivas y razonables. Eso se llama principio de razonabilidad para la restricción de un derecho. Yo digo,
¿Qué causa más válida, objetiva y razonable? Que precisamente los jurados enemigos de la revolución, los que en la década de ya avisoraron en un memorando, alguien creo que atinadamente calificó de un oscuro funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dejó establecido que el objetivo esencial de las administraciones norteamericanas es crear en Cuba una situación tal de carencias, de necesidades, que provocaran que el gobierno, que el pueblo rechazara al gobierno y lo derrocara. Y desde el año 60 hasta nuestros días, ese ha sido el objetivo. Y los que han sido confesos alrededor de ese principio y lo han apoyado y piden incluso una intervención militar en este país para derrocar su soberanía, su independencia, etcétera, etcétera, son los que hoy decididamente se rasgan las vestiduras apoyando a que se efectúe esta manifestación. Entonces, no hay ahí una causa válida, objetiva y razonable de que es un medio del enemigo de la revolución para destruirla, para deponer el Estado, para derrocar la revolución y derrocarla contra... Por favor, profesor, nada más que decir. Aunque hemos dicho bastante, y yo agradezco su presencia, de seguro regresará, tengo que decir que muchísimos argumentos que seguiremos mostrando en las próximas jornadas y en la cultura jurídica creciente y política de nuestra población. Gracias una vez más. Seguimos al tanto de los debates en la Asamblea Nacional y las comisiones. Tenemos muchas leyes por delante todavía. Lo que no podemos es equivocarnos. Hay un amigo mío que quiero entrañablemente, que cuando hablamos de esta ingenuidad en política, se paga muy caro. La ingenuidad se paga muy caro. Usted puede estar incómodo, usted puede estar molesto, con justísimas razones, por todos los problemas que tenemos, por todas nuestras insuficiencias, por todas las duras condiciones en que nos estamos desempeñando, pero todo eso tiene en la fidelidad. Si usted viola la fidelidad a los principios y a la revolución, ya usted ha traspasado un límite del cual es muy difícil regresar. Gracias por todas sus palabras, por su sabiduría y por hablar con el corazón. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos. Una manifestación deja de ser pacífica en el momento en que los participantes acudan a ella con la intención de alterar la normalidad de la vida comunitaria, la paz social, con la pretensión de subvertir el orden constitucional y posicionarse como discrepancia al socialismo, y más aún cuando todo ello se hace en un guión conectado con los intereses políticos de un gobierno extranjero que mantiene hace 6 décadas una guerra económica contra nuestro país. Y yo diría así que hoy los